Recientemente, mi hijo y yo comenzamos un nuevo capítulo, mudándonos a otro país para empezar una vida lujosa, gracias a una inesperada herencia de $12 millones que él recibió. Sin embargo, su abuela nos advirtió que si alguna vez nos alejábamos, el dinero podría no durar. Insistió en que si quería mantener el contacto con él, tendría que humillarme de una manera que me resultó muy incómoda. Confundida, le pregunté a qué se refería. Hasta ese momento, no sabía nada sobre este plan de mudanza o la existencia de tal herencia. Fríamente, me reveló que planeaban vivir una vida lujosa en el extranjero, solo ellos dos, dejándome perpleja. ¿Por qué mi esposo se iría de repente? ¿Y por qué el secretismo con respecto al dinero? Su exigencia de que pidiera respuestas me pareció grosera y excesiva, dejándome en una tormenta de emociones, ira, confusión y preocupación. Sin embargo, sabía que debía mantener la compostura y desentrañar esta situación. ¿Cómo había conseguido mi esposo una suma tan grande? ¿Qué significaba esto para nosotros? Tengo un puesto importante como gerente en una destacada empresa de tecnología, donde conocí a mi esposo. Su carisma fue lo que me atrajo hacia él, llevándonos al matrimonio. Sus padres me recibieron con los brazos abiertos al principio, y juntos tenemos una hija de 12 años. Habiendo crecido con recursos limitados, me comprometí a brindarle un hogar amoroso y de apoyo mientras equilibro mi trabajo. Luego, un proyecto de trabajo requirió que mi esposo se trasladara a Oklahoma, aterrándome la idea de manejar todo sola. Le dije, va a ser difícil sin ti. Él sugirió que su madre podría quedarse con nosotros para ayudar. Acepté con cierta reticencia, esperando que aligerara la carga durante su ausencia. ¿Cuándo vuelve papá?, preguntó mi hija, con los ojos llenos de preocupación. Estará en Oklahoma un poco más, pero la abuela vendrá a quedarse con nosotras. La tranquilicé, escondiendo mi incertidumbre con una sonrisa. No tenía idea de que esa decisión me llevaría a enfrentar algunos de los días más difíciles de mi vida. Cada noche, al llegar del trabajo, mi suegra me recibía con críticas punzantes. ¿Otra vez tarde? Las mujeres que descuidan a sus familias, murmuraba. Yo también tengo un trabajo y cuido de nuestra hija, respondía, frustrada, pero nada parecía complacerla. Cuando mi hija tuvo éxito en la escuela, mi suegra se atribuyó el mérito, diciendo, es todo gracias a mí. ¿Para qué estás tú? Sus palabras me hirieron profundamente, especialmente porque yo misma la ayudaba con sus estudios. Si cometía el más mínimo error al cocinar, me decía, ¿cómo tú y mi hijo sobrevivían antes con esas pobres habilidades culinarias? Yo, exhausta, le respondía, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sus críticas eran constantes e implacables. Incluso se quejaba con mi esposo, pintándome de la peor manera. Mamá, por favor entiende, ella también está trabajando, mediaba él desde la distancia. Cada día se volvía más tenso, y me sentía cada vez más aislada. Una noche, abrumada, decidí llamarlo. Tu mamá me criticó de nuevo. Se está volviendo muy difícil manejarla. Él trató de consolarme, diciendo, sigue a tu propio ritmo. Aunque algo reconfortaba, la presión solo aumentaba. Cada día se hacía más largo y difícil. Esperaba con ansia su regreso, aferrándome a los recuerdos de él para sobrellevarlo. Luego llegó un punto de quiebre. Un día, después de una pequeña salida de compras para desestresarme, regresé a casa y la encontré en la puerta, furiosa. ¿Cómo puedes salir a divertirte? ¿Qué hay de los quehaceres?, me reprochó. Solo necesitaba un descanso, respondí, pero desestimó mis sentimientos, culpándome por supuesta incompetencia. Más tarde, mi esposo llamó con noticias que me dejaron helada. Tengo malas noticias, comenzó. Me metí en el juego y ahora estoy en serios problemas de deudas. Atónita, le respondí, ¿en serio? ¿Juego? ¿Cómo pasó esto? Lo siento de verdad, voy a resolverlo. Se disculpó. Le pregunté, ¿cuánto debes? Hasta ese momento, había confiado completamente en él, ya que siempre había sido sincero y confiable. Su honestidad fue una de las razones por las que me enamoré de él. Ahora, con el lejos y las críticas implacables de mi suegra sobre mí, me sentía atrapada e incierta sobre nuestro futuro. La vida se había vuelto insoportable. No puedo creer que alguien tan inútil como tú se haya casado con mi hijo, solía decir mi suegra.
sus palabras cortándome profundamente y dejándome en la desesperación. Desde que mi esposo comenzó a trabajar desde casa, no dejaba de culparme y criticarme. Luego, su confesión sobre sus deudas y el juego hizo que mi corazón se hundiera aún más. Una tarde, sintiéndome completamente abrumada, salí de la casa y terminé en una banca del parque, con lágrimas recorriendo mis mejillas. Las cosas empeoraron cuando mi suegra mencionó un secreto de mi pasado durante la cena. Así que escuché que trabajabas en un club nocturno. Qué vergüenza que estés criando a mi nieto después de trabajar en un lugar así, me dijo con desprecio. Sorprendida, balbuceé. ¿Cómo te enteraste? Estaba hablando con una conocida sobre lo inútil que es la esposa de mi hijo, y le mostré una foto tuya, respondió con una sonrisa cruel. Aparentemente, ni siquiera eras buena en ese trabajo en el club nocturno. Antes de conocer a mi esposo, había pasado por dificultades y, sin el apoyo de mi familia, tomé un trabajo en un club nocturno. Era un capítulo secreto de mi vida que había enterrado. Escucharla usarlo contra mí me dejó sin palabras. Amenazó con contárselo a mi esposo y echarme de la casa, y sus palabras me hundieron aún más en la desesperación, haciéndome sentir que todo lo que había construido se desmoronaba. La comunicación con mi esposo se volvió escasa, y me preocupaba que empezara a dudar de mí con sus constantes acusaciones sembrando desconfianza. Una noche, en la tranquilidad de las calles desiertas, susurré para mí misma, ya no puedo más. Terminé en la misma banca del parque, mirando al cielo oscuro, sintiéndome tan vacía y sin rumbo como las estrellas ausentes. De repente, la voz de mi hija rompió mis pensamientos. Mamá, ¿por qué estás aquí? Se sentó a mi lado, tomándome de la mano. No dejes que la abuela te afecte, me dijo con suavidad. Su amabilidad fue un bálsamo para mi corazón dolorido, recordándome la fuerza que había dentro de mí. Pensé en mi trabajo en una empresa internacional de electrónica, un motivo de orgullo que mi suegra no podía arrebatarme. Su apoyo me dio una renovada determinación. Mientras hablábamos, admití, tal vez la abuela tiene razón. No, mamá, me aseguró, deberías estar orgullosa de cualquier trabajo que hayas hecho. Eso solo muestra que siempre has hecho lo mejor por nosotros. Sus palabras llenaron mi corazón de gratitud. Más tarde, decidida a entender nuestra situación financiera, fui al estudio de mi esposo, revisando cuidadosamente los documentos y correos electrónicos. Descubrí la asombrosa verdad: debía $12 millones debido al juego. Con el corazón roto pero decidida, tracé un plan para asegurar nuestro futuro de forma independiente. Empecé a trabajar en proyectos de TI independientes, construyendo lentamente un portafolio y reduciendo los gastos del hogar. Vendí artículos de lujo y electrónicos. Participé en una venta comunitaria y, pronto, mis ingresos como freelance empezaron a estabilizarse, dándome un sentido renovado de independencia. Luego, un día al regresar a casa, me di cuenta de que las pertenencias de mi suegra ya no estaban. Mi teléfono sonó, y era ella. Oh, ¿te diste cuenta? Mi hijo y yo estamos empezando una vida lujosa en el extranjero. Si alguna vez piensas en divorciarte de él, te quedarás sin nada, me desafió. No pude evitar reír. De hecho, esos 12 millones son una deuda, le informé, detallando los documentos y correos que había descubierto. Ella se quedó en silencio, atónita. Si no me crees, ¿por qué no lo compruebas tú misma?, sugerí, manteniendo la compostura. Estás mintiendo, exclamó. Es por su adicción al juego, las carreras de caballos, las máquinas tragamonedas, los casinos, todo junto suma unos $12 millones. Te envié fotos de las pruebas, quizá deberías verlas, le respondí, calmada. Al revisarlas, se notaba su desconcierto. No tenía idea, admitió. Probablemente no quería que lo supieras, pero eso no cambia los hechos, contesté. Finalmente, mi suegra aceptó la realidad mientras la situación se volvía clara para ella. Yo seguía reflexionando sobre la enorme tarea de enfrentar esa montaña de deudas. Necesitaba un plan estructurado, negociar con los acreedores, administrar nuestras finanzas, lo que fuera necesario para superar esto. Aunque esta crisis había trastornado nuestras vidas, estaba decidida a afrontar esta tormenta financiera, con o sin su ayuda. Pero supongo que ya no tengo que hacerlo, añadí, sintiendo el peso de la situación asentarse en mí.
Hubo un pesado silencio en el teléfono mientras mi suegra procesaba el shock. De verdad no lo sabía, no sé qué decir, admitió finalmente. Colgué sin decir nada más, decidida a comenzar de nuevo. A pesar de la sorpresa por las acciones de mi esposo y mi suegra, sabía que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino también por mi hija. Más tarde, me llamó mi esposo. Su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Lo siento mucho, de verdad, dijo, suplicante, pero mi enojo no se calmó. ¿Cómo llegamos a esto? Nuestra familia se está desmoronando por tu culpa. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Lo acusé, con el dolor aflorando en mis palabras. Cuando decidí irme al extranjero con mi mamá, no podía ver un futuro aquí contigo y nuestra hija, confesó, y sus palabras me dejaron atónita. ¿No podías ver un futuro? Es por tu irresponsabilidad que nuestra familia está en este desastre, repliqué. Lo sé, pero ya es tarde. Le hice una promesa a mamá, respondió. ¿Qué promesa?, exclamé, con una mezcla de enojo e incredulidad. Dudó antes de confesar la cruda realidad de sus decisiones. El silencio se hizo pesado antes de que lograra reunir el valor. ¿Alguna vez amaste de verdad a nuestra familia?, pregunté, con la voz temblorosa. Lo hice, pero ahora es distinto, respondió, su voz rompiéndose. No nos hagas más daño. Mi hija y yo vamos a vivir por nuestra cuenta de ahora en adelante. Nos olvidaremos de ti, declaré firmemente y colgué, escuchando solo sus sollozos. Todo comenzó cuando llegó inesperadamente una factura de $12 millones a nuestra casa. Mi suegra, creyendo que era un premio de lotería, ya había empezado a planear mudarse al extranjero, sin saber nada de la deuda real. Mi esposo, creyendo que un nuevo comienzo en el extranjero resolvería sus problemas de juego, accedió sin pensarlo, sumando más confusión a la situación. Después de esa conversación, canalicé mi enojo en un plan y busqué asesoría legal. Prepararme para un divorcio y para las demandas de compensación por el daño emocional y la manutención de nuestra hija se volvieron mis prioridades. Una nueva vida me esperaba, una en la que podría crear un hogar estable y de apoyo para mi hija, lejos del caos y el dolor del pasado. Mientras trabajaba con mi abogado para gestionar las complejidades del divorcio, mi hija y yo nos volvimos increíblemente cercanas. Ella se convirtió en mi mayor aliada, entendiendo plenamente mi decisión y eligiendo quedarse a mi lado. Su apoyo se volvió un faro, haciendo los momentos difíciles más soportables y llenándome de gratitud. Mientras tanto, mi esposo y mi suegra enfrentaron realidades duras en el extranjero. A pesar de su entusiasmo inicial, pronto se encontraron con obstáculos graves, agravados por su falta de preparación y sus problemas financieros en aumento. Incluso fueron víctimas de carteristas, perdiendo los pocos fondos que les quedaban, y tuvieron problemas con el idioma. Finalmente, su situación se deterioró tanto que los deportaron por exceder el tiempo permitido en sus visas. De vuelta en casa, finalicé el acuerdo de divorcio, y mi esposo acordó pagar una suma global por el daño emocional y la manutención. Gracias, dije, sintiendo un peso levantarme de los hombros. Sin embargo, considerando su situación, le sugerí, ¿no sería mejor en pagos? Admitió que había tomado más deudas, prestando dinero de un usurero. No indagué más. Para entonces, ya me sentía desligada de sus problemas. Después de perder sus ahorros y su casa, mi suegra regresó a Estados Unidos y acabó sin hogar. Por nuestra parte, mi hija y yo emprendimos nuestra nueva vida. No siempre fue fácil, pero, libres del caos causado por mi esposo y mi suegra, podíamos mirar el futuro con esperanza. Estaba decidida a vivir feliz, apoyándome en mi hija, quien me había levantado de la desesperación. Juntas construimos una vida basada en nuestra fortaleza y resiliencia, listas para lo que el futuro nos trajera.